¿no? Qué, qué suceso el de ayer, ¿eh? Multitudinario a nivel nacional, la movilización por la educación pública. Exactamente, sí, sí, multitudinario, vos lo dijiste. Todos los registros que estoy revisando hablan de eso, de una marcha histórica, inédita. Acá en Neuquén, los organizadores no, y todas las personas que marcharon, no tienen registro de una marcha de esta naturaleza en mucho tiempo, ¿no? Exacto, una marcha con alguna, a ver, que esto está mal, ¿no? Pero alguna que otra bandería política, cosa que no debió haber pasado. Me parece a mí que la CGT y algunos entes de movimientos o de sindicatos no debieron haberse metido. Debió haber sido plenamente de la sociedad y creo que hubiese sido todavía mejor de lo que terminó siendo, porque hubo mucha gente que yo conozco, por lo menos en el pergamino, que teniendo en cuenta que iba a ir la gente de la CGT y demás, no fue a la movilización. ¿Se entiende? De las universidades públicas y de las escuelas públicas. Pero, a ver, en definitiva los trabajadores de la educación son trabajadores también, ¿sí? No, no cabe duda, pero tienen sus sindicatos aparte, ¿no? Sí, pero a ver, CETERA integra la CTA, digo, los sindicatos de los docentes también integran las centrales obreras. Claro. Eso por un lado. Sí. Y también, a ver, todos los proyectos, todos los programas estrictamente neoliberales, con una concepción financiera, ¿sí? Porque hay que empezar a hablar en serio. Si no, hablemos de los macabeos, de Conan, de esta cuestión, de este programa imaginario que solo existe en la concepción del presidente de la nación. No, bueno, pero esto es un circo, ¿no? Es un circo vergonzoso y verborrágico, como el tuit que puso diciendo son los zurdos llorando, una cosa así. Que claro, recién, pero bueno, no, por H o por B, si vos te pones a pensar, cuando vos avanzás con algo tan, contra una vaca sagrada, ¿no? Como la educación pública, que es más que una vaca sagrada, digo, es un baluarte de la sociedad argentina, de nuestra cultura, avanzás contra los docentes, contra los hijos de los laburantes. Yo lo que vi ayer es una cantidad de personas de edades, incluso me atrevo a decir que mucha de la gente que marchó ayer, hace apenas 4 meses, votó a Javier Milei para que sea presidente de la nación, ¿sí? Seguramente, sí, seguramente. Pero esto lamentablemente tiene que ver. Ayer lo veía en problemática, no me acuerdo cómo se llama la materia. Estaba hablando con una profesora que hablaba justamente de esto y tiene que ver con una problemática argentina, ¿no? Que es la falta de medidas o la falta de estructura en ciertas cuestiones que ya tienen que estar establecidas. Esto va a ser público, esto puede ser de gestión pública o privada, esto va a ser privado, esto nunca se va a meter el Estado, ¿se entiende? Entonces, me parece a mí que ahí tiene que haber ya una base donde vos digas, bueno, a partir de esto vamos a trabajar. Porque no puede ser que cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un cambio de color de gobierno, hay un cambio de ideas, las ideas cambien, pero rotundamente completas, ¿no? En Estados Unidos, que es el país más, digamos, ¿cómo se puede decir? Más recto en un montón de aspectos del mundo, pero no recto porque se te esté bien lo que hace, sino recto porque se maneja siempre de una forma lineal. Las bases están asentadas y después se cambian pequeñas cositas del gobierno, no sé, se da un subsidio más o se saca un subsidio acá o se le da un poquito más a esto, pero lo general se mantiene siempre igual hace 250 años. Acá no pasa eso, Gustavo. Esto es una locura. Exactamente, y vos sabés que es la segunda vez en muy poco tiempo que tengo esta misma conversación. Es decir, no hay una agenda de Estado, ¿no? Es decir, bueno, vos podés ser más libertario, podés ser peronista, podés ser radical, sea lo que seas, pero hay una agenda estatal de Estado, ¿no? Que vos decís, bueno, esto no se toca, YPF no se toca, la universidad pública se sostiene, cosas con las que no se negocia, ¿sí?
Claro, porque la agenda, perdón que te interrumpa, Sí, porque sí, la sí. agenda estatal no es que la creó el peronismo en el 45 o en el 46. Es algo que viene de hace 180 años en la Argentina, ¿no? Con los diferentes gobiernos. Y después se sostuvo, y después se incrementó, y hubo partes que se incrementaron, y hubo estatismo que se incrementó con el peronismo, es cierto. Ujú. Pero hay un montón de cosas que ya venían estatizadas. El petróleo fue toda la vida nacional. eh, Sí. las escuelas fueron públicas desde toda la historia, desde la historia argentina son públicas. Acá No, hay dos grandes hitos entonces, en la historia de la construcción del pensamiento y del sistema educativo, que es en la reforma del 18, con la idea de la libertad de cátedra. Lo que sí hace el peronismo en el 46 es, eh, es decir, quitar los aranceles de la universidad y convertirla en universidad gratuita, ¿sí? Donde vos no tenés que pagar un arancel para estudiar una carrera. ¿eso no lo hizo Irigoyen, Es pregunto? decir, no, Perón. La universidad es gratuita desde el primer gobierno de Perón, ¿sí? Eso no ocurría, era una universidad arancelada, pública pero arancelada, ¿sí? Pero bueno, como sea, ¿no? Es decir, es algo que no tiene que entrar en discusión. Y entra en discusión, bueno, básicamente ¿por qué? Porque el gobierno tiene que presentar un número, ¿sí? Fíjense que es muy sintomático que el día anterior a la marcha el presidente usa la cadena nacional y habla durante 17 minutos para explicarnos cómo le va a cerrar el déficit al gobierno, ¿sí? Mm. Eh, Que va a ser la mejor medida de la historia desde 2008 para acá, una cosa así, dijo. claro, ¿Y qué me este, importa a una mí? serie de cuestiones que no, claro, no le cambian la vida a nadie, ¿no? Es Es un decir, delirio, ¿no? Te la empeora. claro, y bueno, pero ¿qué pasa? Hoy si vos revisás los diarios, las tensiones son que Caputo no quiso liberar los fondos para que esto no suceda, porque él está pensando en que los números le tienen que cerrar, y si eso significa recortar un 70% o no actualizar el presupuesto para las universidades, y no se actualiza, ¿sí? Porque acá hay una cuestión interesante que vamos a ver cómo se desarrolla de acá a mayo, junio, en que se termina el presupuesto, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque el gobierno nacional, al momento de su llegada, decidió gobernar sin un presupuesto, ¿sí? Claro. Nosotros hemos visto situaciones en las cuales el Congreso de la Nación deja al Ejecutivo sin el presupuesto. Le pasó a Cristina 2 veces, le pasó a Alberto Fernández también en una oportunidad. Acá directamente dijeron, no, bueno, sin el presupuesto gobernamos sin presupuesto. ¿Eso qué implica en la práctica? Implica que la misma cantidad de dinero, las mismas partidas del 2023 se van a replicar en el 2024, ¿sí? En términos reales, ¿sí? De constante y sonante. Es decir, si vos pusiste 200.000 pesos para las universidades en el 2023, en el 2024 vas a poner esos mismos 200.000 pesos. Con la diferencia que entre el 23 y el 24 tenés una inflación interanual del 200%, ¿sí? ¿Qué Claro. quiero decir con esto? Que el mes que viene, a lo sumo junio, se terminó el presupuesto, no hay presupuesto. No, no, ¿Y y con qué? antes también, porque ese Claro, presupuesto que se planteó en enero del año pasado para la universidad pública, o para la UBA, sí, digamos, en este caso preciso, se fue se fue tocando y se fue incrementando con el correr del tiempo. O sea que el presupuesto ya se debe haber terminado a esta altura del partido, ¿no? Teniendo claro, en claro, cuenta claro. que era un presupuesto inflado, pongámosle, ¿no? Pero se fue retocando y fue acrecentándose, porque se dieron cuenta que con ese presupuesto no alcanzaban. Bueno, igualmente, y acá tiene que ver, me parece a mí también, una falta y una falla del Estado, por eso termina ganando este gobierno, porque alguna falla tuvo el Estado, No, más vale. y creo que coincidimos en esto, ¿no? Sí, Claramente, sí, sí. que tiene que ver, me parece a mí, con la falta de transparencia en un montón de cosas, ¿no? Y esto quiero hacerle un visto bueno a una política o algo que quiso implementar el PRO, ¿no?
que cada partida presupuestaria tenga la obligación de ser conocida o de estar figurando dentro de un listado a nivel nacional de una página web oficial o algo por el estilo, de ponerlo. Y en esto el peronismo estuvo en contra, y me parece que no corresponde, ¿no? Y corresponde marcarlo. Pero creo que esa es una manera de, no sé si de manejar una transparencia, pero por lo menos de decir, bueno, la plata se gastó en esto, muchachos. Si le gusta bien y si no le gusta, voten a otro, pero que se conozca. Yo creo que la falta de transparencia también tiene que ver con que este muchacho esté gobernando. A ver, porque este tipo gobierna, este tipo que está gobernando no es una nube, la casualidad, no, una casualidad. Este tipo es un conjunto de un montón de cosas y un cansancio de la gente en general, pero está destruyendo todo. Totalmente. Es la consecuencia de 8 años de gobiernos realmente lamentables. Terribles. Y de un montón de cosas más, ¿no? De un cansancio sobre un montón de cosas más. Y el éxito también de algunas consignas, de algunas ideas, ¿no? Esta cosa de la casta, ¿no? Claro. Que se ha utilizado metafóricamente muy bien, ha sido muy exitosa para ganar una elección, pero evidentemente no remite a un programa concreto, ¿no? O sea, vos fíjate que es un gobierno que llega sin programa, y el programa que aplica es el mismo programa que estaba preparando, en todo caso, la tercera fuerza. La tercera fuerza, ¿no? Es decir, bueno, toman el programa de que tenían preparado para Patricia Bullrich y lo asume como propio Javier Milei, ¿no? Claro. Con algunas tensiones también, ¿no? Porque ahora también se dice que hay una interna muy fuerte que se reedita, una interna que ya sucedió durante el gobierno de Macri entre Sturzenegger y Caputo, ¿sí? Fíjense que ayer vuelve todo, ¿no? Vuelve todo al pasado. Claro. Bueno, acá, ayer no apareció cuando se hizo el anuncio. Sturzenegger no estaba, ¿sí? Estaban los socios de la financiera en primer plano, es decir, Luis Toto Caputo y su socio, nunca me sale el apellido, Bausile, creo que es. No lo tengo. El presidente del Banco Central, pero bueno, eran las dos personas que estaban en los flancos, ¿no? Que parecían granaderos, le faltaba nomás el traje, pero estaban ahí como plantaditos con las manitos adelante. Bueno, el presidente del Banco Central, el ministro de Economía y los segundos de cada una de estas carteras. Claro. Y bueno, esto es un poco lo que pretenden llevar adelante, ¿no? Me llamó mucho la atención una reaparición de Elisa Carrió. Sí. ¿Qué dijo? Claro, dice cosas que podría haber dicho un peronista o un militante de izquierda, ¿no? Porque esto es lo loco de la experiencia de Javier Milei. Te une o te pone en el mismo lugar a personas que están en corrientes de pensamiento completamente distintas, ¿no? Claro. Es decir, a ver, Elisa Carrió, siendo liberal, dice, bueno, está bien, hay un montón de cosas interesantes en el pensamiento libertario, habló de Mises, habló de Hayek, ¿no? Y mandó a los televidentes, a los oyentes, ¿no? Porque andaba con un librito ahí sobre la mesa, que es el de un economista que tiene el nombre de uno de los hijitos de cuatro patas del presidente, Roswell, ¿sí? Que bueno, dice, está bien, sí, los libertarios, un debate interesante que se dio en el siglo XX, pero el presidente está siguiendo a este muchacho, está siguiendo a Roswell, ¿sí? Claro. ¿Y qué dice Roswell? Bueno, Roswell dice estrictamente, textualmente, SIC, ¿no? ¿Vieron cuando la cita textual entre paréntesis, sí. SIC? Lo mismo que repite en cada escenario discursivo el presidente Javier Milei, ¿sí? Es decir, que el Estado es una asociación criminal, ¿sí? Yo estuve rastreando un poquito, no me puse a leer a Roswell realmente, el libraco que tenía pero no. ahí era de 1000 páginas más o menos,
Y me encontré con algunos videos en YouTube, uno que recomiendo particularmente, que ya lo había visto tiempo atrás, que es la biblioteca de Javier Milei, que es una columna que hace un periodista de apellido Tenenbaum, ¿sí? Igual que Ernesto Tenenbaum, que es el hijo de Ernesto Tenenbaum. Bueno, se dedica a analizar, bueno, los textos que lee Javier Milei, ¿no? Y bueno, de ahí saca Milei, de este Roswell, las cosas tales como la venta de órganos, vender niños, ¿no? Que no lo niega, pero ¿por qué no lo niega? Porque él cree en eso. Cree que Realmente, él cree que todo es mercancía. Exactamente, ¿No? todo es mercantil, todo se puede comprar, vender. Todo tiene un El precio. Estado no puede existir, el Estado es una organización criminal que te roba, te estafa, ¿sí? Sí. Y bueno, es eso, ¿no? O sea, lo que decía Carrió es que dice, bueno, el presidente está haciendo esto, lo que Roswell sostiene, ¿sí? Y bueno, me parece interesante empezar a prestar atención Yo creo porque que sí. Sí. Sí, hace este tipo de muchachos, ¿no? Como vos lo decís, hace que sí, gente que está en veredas totalmente opuestas se junten, ¿no? Es claro, raro, claro, claro. es raro. Y ¿Cuándo ibas vos a estar a favor de algo que diga Carrió, no? O por lo menos escuchándola de manera muy atenta. claro, totalmente, ¿no? Vos decís, bueno, coincidimos. Entonces, y volviendo a lo que decíamos al principio, entonces sí hay una agenda, ¿sí? Sí hay una agenda de Estado, sí hay cosas en las que nos podemos poner de acuerdo y decir, bueno, esto no, esto no, esto no, todo lo demás sí, ¿sí? Pero a la vista está que esto de desregular libremente, ¿no? Desregulemos que todo se ordena, no funciona, No existe. no existe. Bueno, y ahora con el quilombo de las prepagas, no sé si lo hablamos la semana pasada, creo que no. Sí, El tema de las prepagas, bueno, bueno. lo tenés en cuenta, subieron casi 160%, 180% en 4 meses, y ahora el gobierno va a intervenir las prepagas para que bajen todos las cuotas, digamos, a niveles diciembre. O sea, Claro, primero los habilitó a pero, que y pongan que el devuelvan la precio que, plata. Estamos claro, todos ¿no? locos, hermano. O sea, vos fíjate que es el gobierno contra el gobierno, ¿no? Porque el gobierno Claro, los habilita a través del decreto a que, bueno, haga lo que pongan el quieran. precio que se les antoja. Total, el mercado va a ordenar esto, qué sé yo. El mercado no ordena un corno. Y eso que O sea, prepagas tenés un ordena, montón en la Argentina, porque prepagas debe haber claro, cerca de 500 o 300 en la Argentina, o 200 en la Argentina, ponele. Porque cada sí, ciudad tiene su prepaga y ahí hay dos o tres más dando vuelta por ahí. Ponele que haya 200 prepagas en toda la Argentina. Y sí, así sí, todo, es imposible regularlas. Imposible. claro, claro, claro. No, pero además, a ver, importante es tener 3 o 4 que se cartelizan, ponen un precio y avanzan. Digo, ¿cuál es el problema? Es decir, en una economía dominada por monopolios u oligopolios, donde 3 o 4 personas que definen los precios, vos tenés que tener algún tipo de tratamiento regulativo. Porque si no, lo que pasa no es que el mercado encuentra el equilibrio justo entre la oferta y la demanda. No, lo que pasa es que estos tipos ponen el precio que se les antoja, ¿sí? Y bueno, no está cerrando por ningún lado. Esta experiencia evidentemente no está cerrando por ningún lado. No. Los sectores de descontentos son inmensos, ¿no? Atraviesan horizontal y verticalmente toda la sociedad. Vos fijate que ayer, no sé quién era que recordaba una una anécdota más que interesante, ¿no? Pensando en, bueno, cómo le va a ir a este gobierno con la cosecha y con la recaudación de dólares por vía de lo que la Argentina exporta, ¿no? Porque la otra es la búsqueda desesperada de que alguien le preste un dólar de la forma que sea, viajar a Estados Unidos, hablar con la CIA, revolcarse en cualquier
oficina de Washington con tal de conseguir un dólar. Y otra es, bueno, a ver, vos, Argentina, producís esto, ¿cuántos dólares van a entrar? ¿Qué vas a vender? ¿Qué vas a exportar? No, alguien recordaba que en algún momento durante la gestión de Macri, Caputo le dijo a los productores, liquiden porque el dólar va a bajar. No se confíen, está a 23, pero va a estar a 19, liquiden ahora. Bueno, ¿qué hicieron los productores? Bueno, vamos a confiar porque nos está hablando alguien de Emercity, Claro. que está en nuestro ecosistema mental, defiende el mercado, defiende la libertad, bueno, etcétera. Bueno, fueron, liquidaron y el dólar se fue a 36, no se fue a 19. Claro. ¿Sí? Entonces, ese mismo tipo hoy tiene que convencer a los productores de que liquiden con el dólar en el precio A mercado. 1000. Imposible. 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 ¿Sí? Imposible. No, porque esto en algún momento va a reventar, porque no, lamentablemente no hay más de dónde agarrar ahora, ¿no? Si bien el tema del cierre y antes de cortar con lo de hoy, porque ya me parece que hace un rato largo que estamos hablando y tenemos que ir a la tanda, con el tema del cierre de esto es, ¿qué se hace con el remanente? ¿Qué se hace con la guita que sobra? ¿A dónde va esa plata? Porque a mí me hablan de superávit todo el tiempo. ¿Y qué haces con el superávit, hermano? ¿Qué haces con el superávit? ¿Dónde lo metes el superávit? ¿Dónde lo invertís el superávit? ¿No? No, pero además es un superávit mentiroso, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, como Estado, digo, bueno, que deje de existir el Inca, ¿sí? Sí, como ayer, antes de ayer. Recorto el 70% del presupuesto de la universidad, Sí. Freno toda la obra pública. Si faltaban 2 meses para que se termine es un superávit mentiroso, ¿sí? Obviamente. Está basado en la irresponsabilidad, en una irresponsabilidad del presente que por ahí en el futuro lo tenés que corregir. Entonces lo que tenés en superávit de este mes, tal vez el mes que viene se te juegue en contra. No, es un superávit que dejó a 70.000 personas sin laburo, aparte. Claro, ¿No? ¿entendés? Seguro. Y bueno, ¿cómo vas a sostener el superávit del mes que viene directamente cerrando las universidades públicas? No es una cuestión, la economía no es una cuestión de un calculito en una calculadora, me siento en una calculadora y empiezo a llenar un Excel y digo, saco acá, pongo allá. No, es una ciencia social, o sea, está diseñada la economía para administrar una sociedad, no una aventura ideológica. Claro. Bueno, acá hay un profesor de Pergamino que es... voy a leer una noticia y te lo voy a leer al aire. Pergamino Ciudad y su región, es un diario de la zona. DIV justifica el recorte a la educación. No podemos hablar de desfinanciación, sino de actualización, es lo que dice DIV. Claro. DIV, que es actualmente concejal de la Libertad Avanza aquí en Pergamino, y que a su vez es, si no me equivoco, profesor de escuela, ¿no? De escuela pública. Defendamos la educación pública, dice. En ningún video van a ver que el presidente habla de la privatización. No hay que exigir, sino solicitar. Que esto es lo que está pasando en una consecuencia, esto es una consecuencia de lo que el Estado recibió. Bueno, un montón de cosas que dice el señor DIV. Nadie lo niega eso, DIV, nadie lo niega. Lo que pasa, y que es una realidad me parece a mí, tiene que ver con que estas ideas, esta desfinanciación, hace que la educación sea cada vez peor, ¿no? A eso vamos. No sé si la privatización definitiva, pero el cierre de escuelas seguro en algún momento. Es que lo que pasa, a ver, que al presidente le interesa que no exista el Estado. Entonces, que no haya universidad, que no haya salud. Le importa un comino si las personas viven en familia o no, porque... Exacto. Me pareció muy interesante, les recomiendo a la audiencia ver la entrevista que... Ustedes ponen la entrevista de Lisa Carrió y sale enseguida, porque hace mucho hincapié en estas ideas de Roswell, que son básicamente las que lleva adelante el presidente, ¿no? Si vos querés una educación para tus hijos, armás un fideicomiso y te armás tu propio sistema educativo, ¿no? Cosas así absurdas que no tienen mucho apego con
con la realidad. Y otra cuestión, digo, ¿no? Bueno, ahora dieron marcha atrás o hicieron un giro, no sé todavía qué va a pasar con el tema de las prepagas, porque está judicializado. Si el Estado te dice, haz lo que quieras, subí los precios, y después te dice, no, mejor ahora a través de un decreto te digo que los baje, bueno, esto va a judicializarse. Claro. Los empresarios seguramente no van a querer perder la pulseada. ¿Y qué va a pasar el mes que viene cuando lleguen boletas de luz y de gas con aumento del 300, 400, 600%, como he visto que va a pasar en algunas provincias, como en Catamarca, por ejemplo? Vamos a ver. ¿Qué va a decir? ¿Se les fue la mano a las distribuidoras de energía eléctrica? ¿Ahora bajen la boleta? Vamos a ver qué pasa. Gustavo, un placer como siempre. El mismo, un saludo a toda la audiencia y bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chau. Abrazo. Dale. Chau. Allí pasaba justamente Gustavo Baeza en esta primera mañana por acá, por Radio Data 93.5. Buena nota, justamente, buena entrevista buena columna, como siempre con el querido amigo Gustavo. Nosotros nos vamos a la tanda, vamos a la pausa, en un ratito volvemos, saludamos a todos los que están del otro lado y retornamos para el cierre del programa. Barda Analítica.